Y y hay muchas cosas en las que nos han rebasado y no sabemos cómo contestar o cómo enfrentar, y lo que deseamos es que los padres de familia estén en las condiciones de ayudar a sus hijos, porque mire, a mi papá o a mí o a Marco o a Thor o a los que servimos aquí en la iglesia, pues nos puede ver el miércoles o el domingo, pero pues usted vive con sus hijos y va a ver que si sus hijos reciben respuesta de usted, les va a bendecir mucho, les va a fortalecer mucho. Pero bueno, el mensaje de hoy se titula Ten cuidado con tus relaciones personales. Y mire, ha habido algo muy particular en este tiempo de pandemia, porque nuestras relaciones personales se han limitado por la sana distancia y de verdad pedimos al Señor que le dé sabiduría a las personas para respetar esto de la sana distancia. ¿Sabe que nosotros como país, México, no deberíamos estar en la condición que estamos, porque tenemos un clima muy benigno? Bueno, excepto en el norte del país, ¿no? Ahorita sí está haciendo mucho frío allá. Pero los que vivimos en el centro, pues nos la llevamos bien, ya pasamos lo más duro del invierno para nosotros y no hay la necesidad, como en países más fríos, de estar en lugares cerrados. Podemos hacer muchas actividades al aire libre y los contagios por el frío ya deberían de empezar a estar disminuyendo. No debieron de haber sido tan severos, pero fueron muy severos porque pues no respetamos ni hicimos caso a las medidas que se nos señaló, ¿no?, por la Secretaría de Salud. Y tuvimos un enero muy difícil. Si usted lee las cifras de contagios y muertes en enero, fue un mes complicado en el área de la salud. Y bueno, es importante que nosotros respetemos eso un ratito más, pero nos cuesta trabajo, honestamente cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo de una manera muy especial. Mire, el ser humano es muy especial dentro de la creación. Somos muy especiales dentro de la creación especial de Dios. Acompáñenme a Génesis capítulo 1, versículo 27. Génesis 1, 27 dice lo siguiente sobre nosotros, sobre los seres humanos, sobre cómo nos hizo Dios. Génesis 1, capítulo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este pasaje ha sido malinterpretado por muchas personas y creen que Dios tiene un cuerpo semejante al nuestro, y eso es, para empezar, un error, porque Dios es espíritu. A lo que refiere este pasaje es a que el Señor le regaló a Adán, el padre de todos nosotros, características y capacidades que son propias de la divinidad. ¿Cómo cuáles? Como la capacidad de amar. Dios es amor, Dios puede amar y nosotros tenemos esa capacidad también. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios.
Dios es bueno y Él únicamente hace el bien. Y nosotros tenemos también la capacidad de hacer el bien. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a semejanza de Dios. Dios tiene la facultad de razonar, por eso nosotros podemos razonar también. Dios se comunica inteligiblemente y nosotros tenemos esa facultad también. ¿Por qué? Porque son las características que Dios nos regaló como corona de su creación. El ser humano es la corona de la creación de Dios. La humanidad, a partir del siglo XIX, se ha esmerado por decir que somos un producto de la casualidad, porque esa es la consecuencia lógica más inmediata que viene del pensamiento evolutivo. Si la evolución es real, entonces el hombre simplemente es producto de la casualidad y no es nada especial, es el producto de un evento azaroso, ¿no? Por suerte apareció el hombre, no tiene nada de especial. Las consecuencias de eso son increíblemente graves. Existe una enorme diferencia entre concebirnos como la corona de la creación de Dios a concebirnos como un producto de la suerte, de que se acomodaron las cosas bien, que las probabilidades para que se acomodaran las cosas bien son muy, muy pequeñas, pero bueno, una buena parte de la humanidad se ha esforzado por creer eso. Y pues el desorden mundial que vemos hay en ese pensamiento una de sus raíces. De eso vamos a hablar en algún punto con los jóvenes y con los padres de familia, pero nosotros encontramos que la Biblia nos dice esto sobre nosotros: somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y en el relato de la creación encontramos otra cosa sobre nosotros, otra cosa en la que Dios nos describe, en la que describe nuestra naturaleza. Acompáñenme, por favor, denle ahí una vuelta a su Biblia, a la página de su Biblia, en Génesis 2, Génesis capítulo 2, versículo 18. Y mire lo que dice. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aquí lo que vemos es que Dios nos dio la capacidad para relacionarnos con otras personas. Y aquí, específicamente en este versículo, nosotros podemos ver que Dios nos hizo, nos diseñó para tener la relación humana más íntima que existe, que es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Dios diseñó a todo hombre para tener una relación con una mujer y a toda mujer para tener una relación con un hombre. No hay duda de eso en la Escritura, ni un poco de duda. Toda interpretación extraña a esto tiene que ser increíblemente torcida. La Biblia es increíblemente clara en que el estado ideal del hombre es tener una mujer y que el orden establecido por Dios es la unión entre un hombre y una mujer. Es increíblemente claro lo que señala Génesis 2. Habla más sobre eso el mismo pasaje, ¿no? Pero no podemos entrar a todo eso. De hecho, si vemos aquí en el versículo 18, el Señor dice que no es buena la condición del hombre en soledad.
no es la condición ideal, no es la condición de su plan, que el hombre esté solo. Dios quiere que habitemos, que vivamos cuando llega el punto de la madurez física y mental con una mujer, y la mujer quiere que esté con un hombre. Salvo casos muy aislados como los que tienen el don de continencia, pero todos los demás, la voluntad de Dios es que el hombre se case con una mujer y la mujer se case con un hombre. El Señor con esto nos deja ver que no nos hizo para estar solos, para vivir aislados. Nos creó ¿para qué? Para fructificar. Es uno de los propósitos de Dios para el ser humano, que se multiplique y que conviva con sus semejantes. El Señor le dio la instrucción a Adán y a Eva de multiplicarse. Eso que nos enseña que en su corazón siempre estuvo la figura de la familia. Él diseñó a la familia, creó a un hombre, a una mujer, les dijo: fructifíquense. ¿Para qué? Para que tengan hijos, para que los criasen y los enseñasen. Entonces Dios diseñó la familia y siempre fue el deseo de su corazón que esta figura existiese. Eso implica relaciones interpersonales. Dios nos diseñó para relacionarnos con otros. Es parte del plan de Dios y de la voluntad de Dios que convivamos y nos relacionemos con otros seres humanos. Es importante que veamos que esta facultad que tenemos para convivir con otros es algo propio del Señor también. Es una de las cosas que el Señor nos regaló, de las facultades que el Señor nos regaló al momento de ser creados. Él la tiene y nos la dio a nosotros también. Mire, una de las posibilidades de Dios cuando Él estaba en la eternidad, sin que hubiese creación, era no hacer nada, no crear nada y estar Él en absoluta perfección. ¿Era una posibilidad? Sí. ¿Se hubiera podido dar? Sí, porque Dios es autosuficiente. Dios no necesita de nosotros, no necesita de este universo, pero el universo sí que necesita a Dios y nosotros necesitamos a Dios. ¿Y sabe qué? Dios decidió no quedarse así, nada más Él. Hizo este universo, nos creó a nosotros y en un momento que nadie sabe bien, la Biblia no es clara sobre este punto, pero en algún punto creó a los seres celestiales, a Satanás, que en ese tiempo era un querubín, el querubín protector, a Miguel, a Gabriel y a todas las huestes celestiales. ¿Y sabe qué? Ellos se relacionaban con Dios, tenían comunión con Dios. Dios tiene esa facultad, nos la dio a nosotros también. ¿Por qué cree que le ha sido tan difícil también el aislamiento obligatorio y el quedarnos en casa? ¿Se acuerda de los 3 meses en los que nos dijeron no salgas para nada a menos de que sea increíblemente necesario? ¿A poco no nos costó trabajo? Sí, ¿por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza. Los que tuvieron la oportunidad de venir en los meses que estuvimos abiertos, ¿a poco no era raro no poder dar la mano, no poder abrazar, no poder saludar de beso, el tener que mantenernos a una distancia? Sí, ¿por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza. Dios nos diseñó así. Es parte de lo que somos como creación de Dios. Entonces, claramente podemos ver
que fuimos creados por el Señor para relacionarnos con otros. Nadie de los seres humanos fue llamado por Dios a ser un llanero solitario, a vivir en una cabaña en el bosque sin ningún otro ser humano cerca. La mayoría de las personas que hacen eso en algún momento empiezan a desarrollar algún tipo de desorden mental o empieza a atrofiarse su capacidad para relacionarse con otros, se atrofia el habla y hay muchas consecuencias, ¿no?, de estar en un confinamiento solitario. Pero algo que encontramos también en el relato de la creación es que por la entrada del pecado, todas las relaciones se dañaron. Cuando Dios diseña la familia, inicialmente establece, ¿no?, el fundamento de la familia en el varón y la mujer que se unen, esposo y esposa. Es la relación nuclear de toda familia. Y pues al decirle que se multipliquen, que fructifiquen, está hablando sobre la relación que habría después padre, hijo e hijas, madre, hijo e hijas, y entre los hermanos. Y todas estas relaciones se vieron afectadas en el momento en el que Adán cayó. La de la mujer y el hombre fue la primera en anunciarse que habría un cambio. ¿Por qué? Porque el Señor, al momento de reprender a Eva, le dice: ¿sabes qué? Va a haber problemas porque el hombre va a buscar enseñorearse de ti. ¿Sabe que el plan de Dios nunca fue el machismo? Que a Dios no le agradan las culturas machistas. Y todos entendemos claramente lo que es el pensamiento machista, ¿no?, en el que se ve a la mujer como menos y demás. Eso nunca estuvo en el pensamiento de Dios. El Señor jamás le dijo a Adán: ve a tu mujer como una sirvienta o como una esclava. No, y de hecho la Escritura nos habla mucho sobre eso, ¿no?, sobre cómo debemos de ver y respetar a la mujer. Pero Dios sí le dijo: el pecado va a modificar eso. A causa del pecado es que el hombre desarrolló esa horrible idea. A causa del pecado es que el hombre ha maltratado tanto a la mujer, pero nunca fue el plan de Dios, ¿no? Pero Dios le dijo: ¿sabes que el pecado va a dañar esto? Las relaciones entre los hermanos también se echaron a perder, porque como 100 años después, Caín y Abel, hay quienes creen que fueron mellizos. Caín termina matando a Abel, y mientras más avanza la historia de la humanidad, peor se pone la cosa, hasta que llega un punto en el que dentro del plan de Dios el Señor contempla crear a un pueblo especial, a la nación de Israel. Y sabe que allí Dios hizo algo maravilloso. Honestamente, ¿se acuerda que en muchas ocasiones hemos hablado que lo que le ha dado forma y estructura a Israel fue la ley de Moisés? Y bueno, en la ley de Moisés el Señor dio también mandamientos y estatutos para que se regulase la relación entre las personas dentro del pueblo de Israel. El Señor quería que los israelitas manifestasen una conducta especial en todo sentido. En su persona física nosotros vamos a encontrar que hay mandamientos que son explícitos sobre cómo debe de haber higiene personal. Los judíos son muy limpios, los judíos practicantes, ¿no? Son muy limpios. ¿Por qué? Porque
La ley de Moisés hace un énfasis particular en la limpieza personal, la higiene personal. También habla sobre la limpieza moral en nuestros pensamientos, en nuestras intenciones. Y también hay leyes sobre la convivencia social. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y estas leyes que vamos a ver tenían el objetivo de que en medio del pueblo hubiese una relación sana, una relación hasta amigable entre todos los israelitas. Dios quería un pueblo especial y les dio leyes especiales. Acompáñenme acompáñenme a Deuteronomio capítulo 23, versículo 19. Deuteronomio 23, 19 dice: no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. El Señor aquí le está prohibiendo a los israelitas cobrarle intereses a sus hermanos. ¿Les pueden prestar? Claro que les pueden prestar, pero está prohibido cobrar interés. Esto es muchísimo más significativo en el tiempo en el que se dio esta ley, porque, mire, aquí en México, por desgracia, los bancos hacen lo que les da su gana y nos cobran. ¿Sabe que México tiene de las tasas de interés más altas del mundo? Somos de los que tenemos de los peores sistemas bancarios, peor servicio y más altas tasas de interés. Si usted cree que le cobran mucho de interés, tiene razón, sí le cobran mucho. En comparación a otros países le cobran muchísimo. Peor, cosas como el Banco Azteca o Sears o Liverpool, sus tasas de interés son todavía más altas. Pero en el tiempo del Antiguo Testamento los intereses son algo a lo que no estamos acostumbrados hoy. ¿Por qué? Porque en la vida común el cobro de intereses tiende a ser del 100%, del 200% sobre la cantidad prestada. Eso era el pan de todos los días en el tiempo del Antiguo Testamento, en tiempos bíblicos. Le llamamos usura, ¿no? Y la usura era una práctica común. Me acuerdo mucho que mi abuelito menciona que ahí en donde él trabajaba había un señor que cobraba el 50% y ya le mencionaban que era usurero. Y sí es usura, pero en el tiempo en el tiempo bíblico estamos hablando de 100, 200% sobre la cantidad, ya fuera en dinero o en especie. El Señor lo prohíbe. ¿Para qué creen? Para que haya una convivencia mejor. Estaba leyendo los comentarios que han hecho los rabinos a través de los siglos sobre este punto, y en sus comentarios dicen, bueno, es que también lo que el Señor aquí señala es que está prohibido entre nosotros los judíos cobrarnos interés, y se le hacen recomendaciones a las personas, ¿no? En estos comentarios: si sabes que no te va a pagar, mejor no le prestes y evítate problemas. Si sabes que no tienes solvencia, no le prestes, evitemos problemas entre el pueblo. ¿A poco no surgen un montón de problemas cuando hay préstamos? Sí, la verdad, cuando se piden préstamos tiende a haber problemas si no se paga, y se pone peor cuando se cobra un interés.
Y cuando se cobra interés, aunque sea pequeño, las personas empiezan a decir, no, pues es que está siendo injusto y está lucrando conmigo, lucra con mi necesidad. Por eso el Señor le dijo a Israel, entre ustedes no se cobren interés. Si se van a prestar, préstense y pidan exactamente la misma cantidad que prestaron, no van a lucrar entre ustedes. Les prohíbo que lucren entre ustedes a través de los préstamos. Pero no fue lo único que el Señor estableció. Vamos ahí mismo en el capítulo 23, en el versículo 24, dice: cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Esta es otra ley de convivencia general para bendecir al desamparado y al hambriento. Lo que Dios quería era que en medio de su pueblo no hubiese gente con hambre. No a todos les va igual económicamente y no a todos les va tan bien en la agricultura. Hay quienes son muy buenos y se les dan las cosas, hay a quienes no se les da. A mí me gustan las plantas, ¿no? Y me gusta cuidar del jardín y todo es algo que me gusta, y tengo una fresa que ha sobrevivido muchos años, entonces creo que se me da. Pero no a todos se les da. Hay quienes tienen una planta y en 15 días se murió la pobre planta. Y pues la vida es distinta con cada quien. Hay quienes no son sabios a la hora de utilizar sus ingresos, hay quienes sí lo son, hay quienes son muy malos para ahorrar, hay quienes son buenos para ahorrar. Y estas distintas situaciones llevan a que algunos pues no tengan a veces para lo necesario, y Dios establece esta ley. Y le estaba diciendo al desamparado: si tienes hambre, tienes mi autorización de ir al campo de alguno de tus hermanos en Israel y comer de ahí. Él no te lo puede prohibir, pero no quieras llevar a tu casa, o sea, vas a comer para ya no tener hambre en ese momento. Si hay uvas, come las uvas que ocupes y sacia tu hambre, ya no tengas hambre, pero no quieras llevar a tu casa 2, 3 racimos, eso está prohibido. Si es un campo de trigo, ve y agarra de las espigas y come el grano hasta que ya no tengas hambre, pero no puedes para llevar. Y a los dueños de los campos les dice: déjenlos. Hay otros, no puse esos pasajes, en los que cuando se está haciendo la siega, los que están segando tienen prohibido recoger las espigas que se les caen. Todo lo que se les cae, ellos tienen que ir hacia adelante, y lo que se va quedando atrás no lo pueden recoger. Según la ley de Moisés, no pueden voltear atrás a recoger. Lo que se queda atrás y lo que se les pueda caer del morral es para los pobres. Los pobres pueden ir y recogerlo y usarlo para ellos subsistir. Dios le está enseñando que a Israel: sé generoso. Y si tú eres generoso, la promesa de Dios es bendecir. Y mire, gracias a Dios, a veces los incrédulos son más buena gente que nosotros para dar, la verdad. Yo he visto unos ejemplos que sí me han dejado conmovido, de cómo gente que no es creyente sabe bendecir a otros de su abundancia. Hubo un tiempo en el que mi hermano estudiaba alemán los sábados y le tocaba en la tarde, no le gustaba nada ir el sábado en la tarde. Y pues cuando llegaba
lo acompañaba yo a cenar, llegaba con hambre porque creo que entraba a las 2 o a la 1, no me acuerdo. Pero salía con bastante hambre, ¿no? Entonces, en una ocasión fuimos al gastronómico del centro comercial y pues ya estaban cerrando porque ya era pues tarde para el centro comercial, ya empezaban a cerrar. Y son especiales, ¿no? En el centro comercial de aquí, el más cercano, pues uno no ve a gente pidiendo ahí dinero porque los de seguridad no los dejan entrar, pero vimos entrar a un vagabundo y se acercó al lugar a donde mi hermano había pedido para cenar, y veo cómo el dueño del lugar agarra pues una de las cajas esas de aluminio y le empieza a echar con ganas del arroz, de la pasta, también algo de la carne, y se lo da a esta persona. Y le dijo al Señor: cada vez que tenga hambre puede venir aquí en la noche y le voy a dar. Y sí, fue algo que honestamente me conmovió, ¿no? Y sí llegué y le dije: oiga, Señor, muchas gracias por ese acto de generosidad, ¿no? Es un ejemplo. ¿Sabe que Dios bendice eso? Aunque no sean creyentes, Dios ve esos corazones buenos, y debería de darnos pena que a veces como cristianos, con nuestros mismos hermanos, no sabemos ser generosos. La voluntad de Dios es que su pueblo fuese así. Dio estas leyes porque el Señor quería que entre el pueblo se bendijesen, que entre el pueblo hubiese una comunión especial. Mire, vamos a Éxodo capítulo 21, versículo 2. Éxodo capítulo 21, versículo 2, dice: si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Como mencioné, hay gente que siempre ha habido, a lo largo de toda la historia, ha habido gente que se administra muy mal. Y pues Dios conoce todo de los seres humanos, sabía que no iba a faltar en Israel alguien que se administrase muy mal y se endeudase más de lo que podía. En esos casos tenía que caer en esclavitud. Y Dios sabía que no iba a faltar en Israel alguien que estuviese así, ¿no? ¿Y qué le dice a los israelitas? Si alguno de tus hermanos hebreos, acuérdese que no se puede cobrar interés, ¿no?, entre ellos, pero si alguno se endeudó y no te pudo pagar y se siguió endeudando y no te pudo pagar, pues sí, te va a tener que servir, va a tener que… Después habla sobre cómo se trata a los esclavos hebreos. No son esclavos en realidad, son trabajadores a los que les tienes que dar de comer, les tienes que dar donde vivir, les tienes que dar vestido, y deben de ayudarte en tus tareas cotidianas, pero ay de ti si los golpeas, ay de ti si los matas. Si llegas a disponer de la vida de un esclavo hebreo o no hebreo, se aplica la misma ley del talión: ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Pero en el caso de los hebreos les dice: te va a servir 6 años, en el séptimo me lo dejas libre, sin ninguna pregunta, sin ninguna condición. El séptimo año sale libre. Hay otra cosa, una fiesta bien especial. Vamos a Levítico, por favor, capítulo 25, versículo 8. Si quiere yo se lo leo. Dice: contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años,
De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta para toda vuestra tierra y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. En ese año os será jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El Señor estableció la fiesta del jubileo que se celebra cada 50 años para que en esa fiesta se perdonen todas las deudas. Todas las deudas se cancelan en ese año. Si alguien entró en esclavitud 2 años atrás, y le toca el año del jubileo, en ese año sale libre. Si se vendió la tierra de la heredad que habían recibido los israelitas, en el año 50 se debía de entregar al dueño original si ya había muerto alguno de sus hijos. Pues ve cómo Dios estableció leyes para crear un ambiente especial, un ambiente de bondad, de generosidad, de amor, de comprensión, de perdón. Y eso era para el pueblo de Israel. Después el Señor creó la iglesia. Y sabe, el Señor siempre ha querido que la iglesia se comporte como una nación. Y si usted es verdadero creyente y se topa con un verdadero creyente en cualquier otro país, lo va a experimentar. Aquí en México también, ¿no? Pero por lo menos para mí, ha sido más curioso, bueno, no curioso, pero más tangible cuando es en una nación distinta donde hablan otro idioma, donde tienen otra cultura. Yo he hecho muchos amigos porque son cristianos. Me acuerdo mucho en una ocasión tuve la oportunidad de ir a hacer un curso para maestros de alemán en la Universidad de Viena, y en mi salón había un coreano cristiano y pues nos hicimos muy amigos, y también había un muchacho, él se cambió de salón después, de Atlanta, cristiano también, y lo primero que me dice: ¿tú también eres cristiano? Y digo: sí. ¿De dónde eres? De México. Oye, vente a mi iglesia, yo ya llevo rato aquí en Viena, ¿no? Y hay una iglesia donde yo ya me congrego y te invito a la reunión de jóvenes. No pude ir porque estaba bien lejos de donde yo vivía y había otra iglesia más cerca, y preferí ir a esa iglesia. En esa iglesia es la misma situación. Estás con cristianos. Di con esa iglesia por una librería cristiana. Los del edificio donde vivía, pues conviviendo y ya haciendo amistad, pues supieron rápidamente que era cristiano, y una vez me dicen: oye, Omar, a 2 cuadras aquí hay una librería que yo creo que es de tu gente. Digo: ¿por qué? Pues porque salen los pastores allá pues usan una vestimenta bien particular, ¿no? Y dice: sí, eran pastores, seguramente va a ser una librería cristiana. Y pues voy, y la señora que me atiende me empieza a preguntar que de dónde era y todo. Le digo: oiga, estoy buscando una iglesia, ¿me puede ayudar? Y saco un mapa y: pues esta es la que te va a tocar más, que está más cerca, ¿no?, de donde estamos. Y dice: porque no hay como estar en casa en la iglesia. Y yo: sí, la verdad no hay como estar en casa. Es una cosa muy especial cuando encontramos un hogar, porque la iglesia es un hogar en un país distinto. Y eso siempre fue el deseo de
del Señor. Mire, vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. El Señor ahí nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. El Señor aquí nos llama como pueblo adquirido, linaje escogido, nación santa. Quiere que nos comportemos como una nación. El mexicano tiene una cultura particular, ¿no? Y tiene una manera de ser peculiar. Y rápidamente nos identificamos cuando estamos en el extranjero. Así quiere que seamos también como cristianos, que rápidamente nos podamos identificar en cualquier otro lado. ¿Por qué? Por nuestra conducta, por nuestra manera de ser. Y sabe, vamos por favor a Hebreos capítulo 10, versículo 23. Este es un pasaje muy importante. No sabemos cuándo vamos a tener nuevamente las puertas abiertas. Esperamos y oramos que sea pronto, pero en algún momento del año va a pasar. Y en algún momento del año también vamos ya a regresar a la vida normal. Y sería muy triste que las iglesias se sigan viendo medio vacías. Y es algo que honestamente sí nos pone a pensar a los que estamos en el liderazgo. ¿Cómo va a regresar la gente? ¿Cuántos van a regresar también? Tristemente llevamos casi un año, y yo creo que vamos a durar el año en la pandemia. Y en un año las personas se enfrían. ¿Sabe qué? Dios nos dio esta bendición de las transmisiones en línea. De una u otra forma hay convivencia. ¿Sabe que muy pocos se conectan a la hora de la reunión? Imagínese cómo está la vida de alguien que lleva un año sin nada de palabra de Dios, sin mandarle un ¿cómo estás? A algún hermano de la iglesia. El Señor nos dijo que no debemos de dejarnos de congregar. Vamos a leer este pasaje, Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengámonos firmes sin fluctuar, mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aquí el Señor nos enseña dos cosas. Uno, que debemos de tener presentes a nuestros hermanos en la fe siempre, y debemos de procurar promover el amor y las buenas obras entre nosotros, entre los hermanos en la fe. Por eso le digo que es bueno que de vez en cuando algún otro hermano le pregunte cómo está, aunque sea por una red social o una llamada por teléfono, y que no nos dejemos de congregar. Mire, de verdad que es una bendición esto de poder transmitir en vivo. Si no hubiera esto, llevaríamos un año con la iglesia cerrada. Usted no habría escuchado ninguna predicación en vivo. Pero Dios nos permitió vivir en este tiempo en el que hay este tipo de tecnología para no dejar de congregarnos. Y muchos dijeron, ay, qué padre,
un rato de vacaciones que se convirtió ya casi en un año. Pero aquí encontramos un mandamiento de Dios de buscar congregarnos constantemente. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué es tan necesario? Porque necesitamos de nuestros hermanos en la fe. Las relaciones en la iglesia no siempre son sencillas. Eso también es una realidad. ¿Hay fricciones en la iglesia? Sí, pero ¿sabe qué? Son necesarias. Conviviendo entre los hermanos es de las únicas formas en las que verdaderamente podemos crecer. Mire, el Señor habló sobre esto en cuanto a la convivencia entre los hermanos. En Proverbios capítulo 27, versículo 17. A muchos no les gusta este pasaje, pero es cierto. Dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. El convivir entre nosotros nos va forjando, nos ayuda a tener un mejor carácter. Aquel que no convive con otros piensa que todo está bien, piensa que nadie está mejor que él, piensa que su estilo de vida es el mejor que existe, pero cuando empezamos a convivir con los demás, empezamos a ver que hay cosas en las que no estamos también, que hacemos cosas que lastiman a otros y que las debemos de dejar de hacer, que no somos tan simpáticos, que a veces decimos cosas que no deberíamos de hacer, que necesitamos pensar más antes de hablar. Eso solamente se pule cuando hay convivencia. Eso solamente se pule cuando tratamos a otras personas. ¿Quiere mejorar en su carácter? Conviva más con las personas. Van a salir a brote sus defectos y el Señor le va a empezar a decir, hey, hay que cambiar ahí, hay que pedir perdón, hay que cambiar esto y esto. Ahí Dios nos empieza a moldear. Es una de las funciones importantes de la iglesia. Con la convivencia de los hermanos, nuestro carácter se empieza a tratar. Pero no es lo único que Dios quiere en nuestro convivir con los hermanos. En primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8, el Señor nos dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha nacido de Dios, porque Dios es amor. Y en el Señor Jesús, el mismo Señor Jesús, Dios el Hijo, todavía aquí en la tierra en este momento, nos dio un mandamiento y se lo dio específicamente a sus discípulos. ¿Usted es un discípulo del Señor? Este es un mandamiento para usted. En Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Qué es lo que el Señor nos señaló? ¿Cuál es uno de los principios fundamentales de la convivencia de la iglesia? Que nos amemos unos a otros. El Señor no creó la iglesia para ser un grupo de personas conflictivas. El ser un grupo de personas conflictivas es un mal testimonio. Eso no significa que no va a haber fricciones, eso es imposible de evitar, fricciones va a haber, pero
se resuelven de una manera muy distinta cuando lo hacemos a través del amor de Dios, a cuando dejamos que nuestra mente y nuestro corazón y nuestras emociones sean lo único que interviene. Cuando no se pone el amor de Dios de por medio, sí hay un gran caos y un montón de problemas, pero cuando el amor de Dios está de por medio, los problemas se resuelven de una manera muy distinta. Y ese es el carácter que el Señor quiere que refleje su iglesia. Es algo por lo que debemos de trabajar. Cada uno de nosotros debe de trabajar en esto. No hay una fórmula mágica para lograrlo. El Espíritu Santo nos quiere ayudar, pero ¿sabe qué? Necesitamos dejarnos ayudar y decirle al Espíritu Santo: me someto a ti, ayúdame porque no puedo. Y Él nos va ayudando, pero debe de ver la disposición en nuestro corazón. Y cuando la ve, Él nos ayuda. El Señor siempre ha querido de su pueblo algo especial. Ha querido que los matrimonios cristianos sean distintos a los del mundo, que las amistades entre los creyentes sean distintas a las del mundo, los noviazgos, todo en su amor debe de ser muy distinto a lo que vemos en el mundo, mejor. Nuestras relaciones deben de ser mejores. Y si usted quiere ver todo el carácter que el Señor quiere que nosotros manifestemos, lea la ley de Moisés, ¿sí? Y lea las cartas del Nuevo Testamento, todas, porque en ellas se habla sobre cómo debe de comportarse la iglesia. Son instrucciones para la iglesia y el carácter de las personas también. Y cuando uno analiza eso, uno se da cuenta de que sí debemos de tener una conducta distinta, que sí debemos de separarnos de la manera en la que obra el mundo, de ser una diferencia, así como un foco es una diferencia en un cuarto cerrado e ilumina todo y contrasta con la oscuridad. El creyente debe de ser así y toda la iglesia debería de ser así. Una de las cosas que es necesaria para que esto se dé es que efectivamente convivamos con las personas de la iglesia y creemos relaciones de amistad. Mire, sus amistades más importantes sí deben de ser con los creyentes. ¿Por qué? Porque si no es así, si sus amistades más fuertes y más importantes son no creyentes, la historia nos muestra que es más probable que lo jalen a usted a que usted los jale a ellos. Es una realidad. No significa que no debemos de tener amigos no creyentes. Yo tengo y buenos amigos que no son creyentes y los quiero mucho y los frecuento, pero yo sí estoy intentando jalarlos aquí y tengo más amigos en la iglesia. Si usted no toma en cuenta esto, la probabilidad más alta es que usted se vaya al mundo o que jalen a su familia. Y tenemos un claro ejemplo en la Escritura con Lot, sobrino de Abraham. Mire, cuando él estaba con Abraham, Dios lo prosperó en todo como prosperó a Abraham. No le faltaba nada. Tenía abundancia de ganado, tenía riquezas, le iba muy, muy bien, pero no supo resolver sus problemas con su tío. Bueno, no eran problemas personales, no entre él y su tío, sino entre sus pastores. Y se tuvieron que separar.
Y miren lo que pasó. Acompáñame a Génesis 13, versículo 11. Dice: entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Lot sabía lo que estaba haciendo. Él no era un joven, era ya un adulto maduro, y la fama de Sodoma era bien conocida en la región. Él no era un ignorante, nadie en la región era ignorante de lo que sucedía en Sodoma. En ese tiempo era uno de los centros comerciales importantes de la región, y pues no solamente era un centro comercial, era un centro de perversión de la región, y esas cosas se dispersan, esa información se dispersa rápidamente se sabe cuáles son los lugares prohibidos, en qué lugares se practica el mal. Entonces él no es ignorante de lo que sucede en Sodoma, él se mueve porque ha puesto sus ojos en el aspecto material, en la ganancia. Hay una buena oportunidad de negocio y se empieza a acercar. No dice que de golpe se fue a Sodoma, dice que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, cada vez más cerca de Sodoma, cada vez más lejos de Abraham. Y en el versículo, en un capítulo más adelante, Dios le va a dar una llamada de atención a Lot porque invaden a Sodoma y se lo llevan cautivo. Pero Abraham termina rescatándolo, pero pues no prestó atención. Y acompáñame a Génesis 19. En este punto Dios ya decidió que va a destruir a Sodoma, ya le avisó a Abraham. Y en el versículo 1 vamos a ver algo. Génesis 19:1 dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Aquí hay un detalle importante. La Biblia, cada versículo está lleno de detalles y todos son importantes. ¿Cuál es el que nosotros debemos de tomar en cuenta aquí? ¿Dónde estaba Lot? El versículo 1 de Génesis 19 nos dice que Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. A primera vista eso no nos dice nada, pero cuando estudiamos el contexto histórico del pasaje nos dice mucho, porque a las puertas de una ciudad no se puede sentar cualquier persona. A las puertas de la ciudad únicamente se sientan aquellas personas que tienen un nivel económico social alto y que cuentan con el respeto de los habitantes de la ciudad. Les consideran personas íntegras. Las personas que viven, bueno, no que viven, sino que están sentadas diariamente a la puerta de la ciudad, son aquellos que son tomados como testigos para la celebración de contratos, y también son considerados los jueces de la ciudad. Están ahí para resolver conflictos legales. Lot está allí. Entonces en este punto vemos que Lot ha escalado en la estructura social de Sodoma. Es una persona importante. Él sigue siendo justo, él sigue siendo un hombre temeroso de Dios, pero está rodeado de personas que no temen ni un poco a Dios.
Él no se va a perder, pero vea lo que pasó con su familia. Y ese es el riesgo que se puede correr. Si usted se junta con puras personas no creyentes y su convivencia y su amistad y sus relaciones más importantes son con no creyentes, corre el enorme riesgo de vivir lo que Lot vivió. Los ángeles le dan este anuncio a Lot en el versículo 12. Dice, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Los ángeles le están diciendo a Lot, Lot, dile a tu familia que se vaya contigo. Te estamos dando la oportunidad a ti y a ellos de salir, porque vamos a destruir todo lo que hay. Lot no ignoró esta advertencia, va con sus familiares, con sus hijos, sus hijas, sus yernos, y les da el aviso y mire lo que pasó en el versículo 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos y los que habían de tomar sus hijas y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. Ni siquiera se nos menciona aquí la reacción de sus hijos y sus hijas casados. Se nos menciona nada más la reacción de los que iban a ser sus yernos. Tenía todavía 2 hijas solteras, y los que le hicieron caso fueron esos 2 y le dijeron, Señor, usted está loco, y se fueron. Y el castigo vino. En el versículo 24 dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. El fuego y el azufre consumieron la ciudad, incluyendo a hijos e hijas de Lot. Eso es lo que puede pasar. ¿Lot se salvó? Sí. ¿Lot siguió siendo justo? Sí. Pero su esposa murió y varios hijos e hijas murieron. Y sus hijas estaban muy mal en su manera de pensar, las que rescataron, e hicieron una atrocidad después. Ese es el riesgo. Júntese demasiado con el mundo y la Biblia nos enseña que hay una enorme probabilidad de que sus hijos sean atraídos por él. Y si no le echa ganas a tiempo, aquí se nos enseña que si ellos toman la decisión de no hacer caso a su predicación, el castigo los va a consumir también, porque la salvación es personal, no es colectiva. Cada uno debe de decidir. Cada persona tiene el regalo de Dios de tener libre albedrío y poder decidir. Sus hijos van a tener que decidir. Y su trabajo como padre y madre es rodearlos lo más que pueda de la palabra de Dios. Ellos ellos pueden tomar la decisión incluso de alejarse de Dios, a pesar de que usted los haya rodeado de un ambiente cristiano y usted sea un hombre o una mujer temerosos de Dios, porque cada quien es libre, ¿no? Pero ya es responsabilidad de ellos. Usted cumplió con lo que señaló el Señor, pero ¿sabe algo? Si usted no atiende a esto y sus hijos se pierden, el Señor sí le va a llamar a cuentas, como fue en el caso de Lot, y va a sufrir las consecuencias. Por eso es importante que apreciemos este tesoro que tenemos, aunque sea ahorita a distancia,
en la congregación, en el poder congregarnos. Sabe que nadie le puede entender más sus problemas como cristiano en medio de un mundo que se pierde que sus hermanos que están aquí, porque ellos viven lo mismo. Usted no le puede pedir a su amigo del trabajo que ore por usted, pero a los hermanos de aquí sí. Hay una enorme bendición, no se la pierda, de verdad no se la siga perdiendo, y si la está disfrutando y la está haciendo, aprovéchenla y vea el valor que Dios le da, el regalo y el tesoro que Dios le da. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por darnos hermanos en la fe, por darnos una familia en la fe, una familia espiritual. Gracias por tú ser nuestro Padre y por nosotros ser tus hijos. Ayúdanos a entender, Señor, lo importante que es esto, porque vivimos en un tiempo no sencillo y se vislumbra persecución, se vislumbra obstáculos para la fe, para la predicación de la palabra. En un futuro, como señala la Escritura, las cosas se van a poner difíciles para aquellos que creen en ti. Y no podemos darnos el lujo de querer vivir solos sin la bendición de nuestros hermanos. Nos hiciste un cuerpo, nos hiciste una familia, y en tu voluntad está que vivamos y actuemos así, como una nación, como un pueblo de hijos tuyos que te aman y que se aman entre ellos, que se ayudan entre ellos, que se bendicen entre ellos. Señor, ayúdanos a verdaderamente reflejar tu carácter. Ayúdanos a ser como tú. Ayúdanos a sentir vergüenza viendo que el mundo es más misericordioso a veces que nosotros. Ayúdanos a sentir vergüenza cuando vemos que en la oficina conviven a veces mejor que entre nuestros hermanos en la iglesia. Señor, ayúdanos a ser quien tú quieres que nosotros seamos, a ser el pueblo que tú tanto has deseado. Ayúdanos a sentir pena, Señor, cuando los matrimonios cristianos se llevan peor que los no cristianos. Ayúdanos a ser ese pueblo que tú quieres y del que tú hablaste en las Escrituras. Ayúdanos a ser más como tú, Jesús. Te lo pedimos en tu nombre precioso. Amén. Pues el Señor le bendiga mucho, hermano, y de verdad, si yo estoy seguro de que puede, contacte a alguno de sus hermanos de aquí y salúdelo y preocúpese por ellos y haga el bien en donde usted esté, muestre el amor de Dios, y pues echémosle ganas también para poder reunirnos ya aquí presencialmente en algún momento. Recuerde que nuestra reunión el domingo es a las 11 y en una semana el miércoles a las 7 también. Y que los jóvenes a partir del viernes 12 se van a poder conectar a través de una liga que les van a poner ahí en el grupo de jóvenes. Que pasen muy buena noche y que el Señor